Hola, soy Liz, docente IA del Instituto Pedagógico Víctor Andrés Belaunde. Noticia de último minuto. Reino Unido ha creado un plan nacional para fomentar la inteligencia artificial en la educación en escuelas, institutos y universidades. En el programa de hoy, 2 expertos analizarán dicho plan para adaptarlo al contexto peruano. Ahora escuchemos con atención. Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos habéis propuesto y que está dando mucho que hablar: la inteligencia artificial en la educación. Y lo interesante es que vamos a ver cómo podríamos adaptar las estrategias del Reino Unido en este campo a las de escuelas de Perú. Un reto fascinante, desde luego. Tenemos un documento del gobierno británico de enero de 2025 que establece su postura sobre la IA en la educación. Sí. Y me ha llamado la atención que no se trata de una revolución para sustituir a los profesores, ¿verdad? No. Sino de cómo la IA puede servirles de apoyo. Exacto. El documento habla de usar la tecnología para mejorar la vida de las personas y aplicar ese potencial de la IA en nuestras aulas. Claro. Y uno de los puntos clave es que la IA debe utilizarse para complementar y mejorar la labor de los docentes, no para reemplazarlos. Porque las posibilidades son muchísimas. Muchísimas. El documento menciona beneficios como la reducción de la carga de trabajo de los profesores Sí. y la posibilidad de ofrecer un aprendizaje mucho más personalizado. Imagina un sistema donde la IA ayuda a planificar las clases, crear recursos educativos adaptados a cada alumno Wow, e incluso proporcionar retroalimentación individualizada. increíble. Casi como tener un tutor personal para cada estudiante. Sería estupendo. Pero claro, también hay que ser realistas y considerar los posibles desafíos. Por supuesto, es crucial abordar los riesgos potenciales. Por ejemplo, la IA podría generar contenido inexacto o sesgado Claro. si no se utiliza correctamente. La calidad de la información que maneja la IA es fundamental. Totalmente. Si los datos de entrada son erróneos o están sesgados, el resultado también lo estará. Exactamente. Además, la privacidad de los datos y la propiedad intelectual son aspectos importantísimos. Claro. Imaginemos que un estudiante utiliza una herramienta de IA para generar un trabajo. ¿A quién pertenecen los derechos de autor? Es verdad. ¿Quién es responsable del contenido? Son preguntas complejas que hay que resolver. Sí, mira. Y por supuesto, garantizar un uso responsable de la IA en las evaluaciones es fundamental. Por supuesto. No queremos que la tecnología reemplace el pensamiento crítico No. y la capacidad de análisis de los alumnos. Totalmente de acuerdo. La idea es usar la IA como una herramienta para potenciar el aprendizaje, no para limitarlo. Claro. Y precisamente por eso las recomendaciones del Reino Unido son tan interesantes, porque no se limitan a hablar de las ventajas, Ah. sino que también abordan estos desafíos. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo podemos tomar estas directrices del Reino Unido que parecen bastante sensatas y adaptarlas a la realidad de Perú? Esa es la clave de este deep dive, y te diré, no es una tarea sencilla. ¿Mm? Perú tiene sus propias particularidades, Claro. tanto en su sistema educativo como en su contexto social y tecnológico. Claro, no podemos simplemente copiar y pegar. Precisamente tendremos que analizar detenidamente las recomendaciones, entender su lógica Sí. y luego buscar la forma de aplicarlas en el contexto peruano. Totalmente. Y para eso necesitamos comprender bien cuáles son esas recomendaciones. Me parece perfecto. Adelante, ilumínanos. ¿Cuáles son las claves que propone el Reino Unido para un uso seguro y efectivo de la IA en la educación? Bueno, destacan la importancia de realizar evaluaciones de riesgo rigurosas. Ajá. Antes de implementar cualquier herramienta de IA en las escuelas, es decir, analizar a fondo las posibles consecuencias, Sí. tanto positivas como negativas. Ya veo antes de dar el... Algo así como un estudio de impacto, Sí, pero enfocado en la IA, exacto. me hace muy lógico. También hacen mucho hincapié en la necesidad de establecer políticas claras sobre protección de datos y propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta al trabajo de los estudiantes. Claro, es fundamental proteger la privacidad de los menores y asegurar que sus creaciones intelectuales estén protegidas. Eso se siente. Sí. Totalmente de acuerdo. Otro punto crucial es la supervisión. El documento recomienda una estrecha supervisión de los estudiantes cuando utilizan herramientas de IA, Entiendo. especialmente si son menores de 18 años. Se trata de guiarlos y asegurarse de que usan la IA de forma responsable, Claro. sin caer en posibles trampas o usos indebidos. Exactamente. Y por supuesto,
La formación del profesorado es esencial. Claro. El Reino Unido ha invertido mucho en desarrollo profesional Sí. para que los docentes puedan utilizar la IA con confianza y responsabilidad. Formar a los profesores es fundamental. Totalmente. No solo para que sepan utilizar las herramientas, sino para que comprendan sus implicaciones pedagógicas. Sin una buena formación, la IA puede convertirse en un elefante blanco en las aulas. Totalmente de acuerdo. Un trasto inservible, Un trasto inservible, sí. que ocupa espacio y no aporta nada. Exacto. Aquí la formación del profesorado no solo es importante para saber usar las herramientas, Claro. sino para comprender el verdadero potencial de la IA en la educación. Tienes toda la razón. Al final, lo importante no es la tecnología en sí, No. sino cómo la utilizamos para mejorar el proceso de aprendizaje. Exactamente. Y uno de los campos donde la IA puede tener un impacto enorme es en la personalización del aprendizaje. Ah. Imagina un aula donde cada estudiante avanza a su propio ritmo, con materiales y actividades diseñadas específicamente para sus necesidades. Y eso sería revolucionario. Pero, ¿cómo se podría llevar eso a la práctica? Suena muy complejo y costoso. Bueno, no es tan futurista como parece. Las herramientas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de los estudiantes, Sí. identificando patrones y tendencias que a los profesores les llevaría mucho tiempo detectar. O sea, la IA actuaría como un asistente virtual que ayuda al profesor a comprender mejor a sus alumnos. Exactamente. Y con esa información, la IA puede generar planes de estudio personalizados, recomendar recursos específicos. Anda. E incluso adaptar las evaluaciones a nivel de cada estudiante. Entiendo, sería como tener un tutor personalizado para cada alumno, guiándolo en su proceso de aprendizaje. Esa es la idea, y esto sería especialmente beneficioso para estudiantes con necesidades educativas especiales, Claro. que a menudo requieren un enfoque más individualizado. Claro, la IA podría ayudar a crear un entorno de aprendizaje más inclusivo, donde todos los alumnos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Precisamente. Y no olvidemos que la IA también puede liberar a los profesores de tareas más tediosas y repetitivas, Es verdad. como la corrección de exámenes o la creación de algunos materiales. Eso les permitiría dedicar más tiempo a la interacción con sus alumnos, Claro. la tutorización individualizada y a la creación de experiencias de aprendizaje más creativas e innovadoras. Exacto. La idea no es que la IA reemplace a los profesores, sino que les dé superpoderes, Me encanta esa idea. para que puedan ser aún mejores en lo que hacen. Dar superpoderes a los profesores suena a película de Marvel. Puede que haya algo de eso, pero volviendo a la realidad, es importante recordar que la implementación de la IA en las escuelas peruanas no estará exenta de desafíos. Claro, eso es inevitable con cualquier tecnología nueva. Uno de los principales desafíos es la brecha digital. Sí. No podemos hablar de IA en la educación si no garantizamos el acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes. Es cierto, la falta de acceso a la tecnología podría crear una nueva forma de desigualdad en la educación. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta la necesidad de formar adecuadamente al profesorado. ¿Sí? No basta con darles acceso a las herramientas, hay que enseñarles a utilizarlas de forma efectiva y responsable. Totalmente de acuerdo, la formación del profesorado es la clave para que la IA se convierta en un aliado del aprendizaje y no en un obstáculo. Y otro aspecto crucial es el desarrollo de un marco ético sólido que guíe el uso de la IA en la educación. Un marco ético que garantice la privacidad de los datos de los estudiantes, Sí. la equidad en el acceso a la tecnología y la no discriminación. Exactamente. La IA debe utilizarse para potenciar a todos los estudiantes sin crear nuevas brechas. Me parece fundamental, no queremos que la IA se convierta en una herramienta que amplifique las desigualdades existentes. De acuerdo, y aquí es donde las recomendaciones del Reino Unido pueden ser muy útiles. Sí. Ellos ya han empezado a abordar estas cuestiones éticas y han desarrollado algunas propuestas interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, proponen la creación de un consejo asesor independiente que supervise el uso de la IA en la educación, asegurando que se respeten los principios éticos. Es una buena idea tener un organismo independiente que vele por el buen uso de la IA. Claro. Puede generar mucha confianza. También recomiendan la creación de mecanismos de transparencia Sí. para que los estudiantes y sus familias puedan comprender cómo se utiliza la IA en sus procesos de aprendizaje. La transparencia es fundamental para evitar la desconfianza Exacto. y asegurar que todos se sientan cómodos con el uso de la IA en la educación. Sin duda, y también proponen invertir en investigación para comprender mejor el impacto de la IA en la educación, Claro. tanto a nivel académico como social y emocional. Es fundamental que la implementación de la IA en la educación se base en evidencia científica sólida. No podemos avanzar a ciegas. Exacto, necesitamos comprender cómo afecta la IA
al desarrollo cognitivo de los estudiantes, Sí. a sus habilidades sociales y a su bienestar emocional. De acuerdo, entonces, teniendo en cuenta todos estos desafíos y recomendaciones, ¿cómo podríamos empezar a adaptar el enfoque del Reino Unido a la realidad de Perú? ¿Por dónde deberíamos empezar? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aterrizamos todas estas ideas en Perú? Bueno, creo que un buen punto de partida sería elaborar un plan nacional Ajá. para la integración de la IA en la educación similar a lo que ha hecho el Reino Unido. ¿Ya? Un plan que establezca objetivos claros, plazos y recursos y que involucre a todos los actores relevantes, profesores, estudiantes, familias, expertos en tecnología y, por supuesto, al Ministerio de Educación. Un plan nacional con una visión a largo plazo que vaya más allá de modas pasajeras. Eso es Algo que realmente transforme el sistema educativo peruano. exacto. Y dentro de ese plan, abordar la brecha digital sería fundamental. Claro. No podemos hablar de IA en la educación si no garantizamos que todos los estudiantes tengan acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos. Es cierto, sería como querer enseñar a conducir sin coches. ¿Y qué podríamos hacer para cerrar esa brecha digital? Hay varias estrategias que podríamos considerar, por ejemplo, invertir en infraestructura para llevar Internet de alta velocidad a todas las escuelas del país, incluso a las zonas rurales más remotas. Un proyecto ambicioso, pero necesario. También podríamos crear programas de acceso a dispositivos a bajo costo para estudiantes de familias con menos recursos. Claro. Y, por supuesto, es fundamental capacitar a los profesores en el uso de las tecnologías digitales. Claro, de nada sirve tener ordenadores en Internet si los profesores no saben cómo utilizarlos de forma efectiva en el aula. Exacto, la formación del profesorado es crucial y aquí podríamos inspirarnos en el modelo del Reino Unido que ha invertido en recursos para desarrollar herramientas de IA específicas para docentes como Ayla, el asistente de lecciones impulsado por IA de Oak National Academy. ¿Y qué hace exactamente ese asistente? Ayla ayuda a los profesores a planificar sus clases, a encontrar recursos educativos relevantes, a crear evaluaciones personalizadas e incluso a proporcionar retroalimentación individualizada a los estudiantes. Suena como una herramienta muy útil. ¿Crees que algo así se podría implementar en Perú? Por supuesto, de hecho, ya existen algunas iniciativas similares en Latinoamérica. La clave está en adaptar estas herramientas al contexto peruano, teniendo en cuenta el currículo nacional, las necesidades específicas de los estudiantes y la realidad de las escuelas. Adaptar, no copiar, esa parece ser la clave en todo este proceso. Totalmente de acuerdo. No se trata de replicar modelos extranjeros, sino de aprender de ellos y adaptarlos a nuestra propia realidad. Es verdad. Y hablando de adaptación, otro aspecto clave sería crear un repositorio nacional de recursos educativos digitales similar al que ya existe en el Reino Unido. Una especie de biblioteca digital con contenido educativo de calidad. Exactamente, un repositorio donde los profesores pudieran encontrar materiales didácticos adaptados al currículo peruano enriquecidos con IA y accesibles para todos. Eso sería fantástico. Una plataforma donde los profesores pudieran compartir sus propios recursos y acceder a materiales creados por otros docentes. Precisamente un espacio colaborativo que fomente la innovación y la creatividad en la enseñanza. Muy bien. Y por supuesto, todo esto debe estar enmarcado en un código ético sólido Claro. que garantice el uso responsable de la IA en la educación. Ya hemos hablado de la importancia de la ética, pero no está de más recordarlo. ¿Qué principios éticos deberíamos tener en cuenta a la hora de implementar la IA en la educación? Bueno, en primer lugar, la privacidad de los datos de los estudiantes debe ser una prioridad absoluta. Sí. La IA no debe utilizarse para recopilar información sensible sin el consentimiento informado de los alumnos y sus familias. Es fundamental proteger la privacidad de los menores y evitar que sus datos se utilicen para fines no educativos. Totalmente de acuerdo. Otro principio ético fundamental es la equidad. La IA no debe utilizarse para crear nuevas desigualdades en la educación. ¿Ya? Al contrario, debería ser una herramienta para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es decir, asegurarnos de que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, de su ubicación geográfica o de sus capacidades, tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. Exactamente. Y también es fundamental garantizar la transparencia. Los estudiantes y sus familias deben comprender cómo se utiliza la IA en sus procesos de aprendizaje. Sí. Y deben de tener la posibilidad de expresar sus dudas o inquietudes. Transparencia genera confianza y facilita la aceptación de la IA en la educación. Sin duda, y por último, no debemos olvidar la responsabilidad de los desarrolladores de las herramientas de IA, los educadores que las utilizan, Sí. y los responsables políticos que las implementan deben ser conscientes de su impacto potencial y actuar de forma responsable. Al final, la IA
Es una herramienta poderosa, pero su uso ético y responsable depende de nosotros. Exactamente, la IA no es la solución mágica a todos los problemas de la educación, pero sí puede ser una aliada poderosa si lo utilizamos con sabiduría y responsabilidad. Y ahí es donde entras tú, querido oyente. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo imaginas la integración de la IA en la educación peruana? ¿Qué oportunidades y desafíos ves? Nos encantaría escuchar tus reflexiones. La conversación continúa. El futuro de la educación se construye entre todos. Gracias por acompañarnos en este viaje al apasionante mundo de la IA en la educación. Hasta la próxima.